Karadashi EV. Increíblemente ya estamos cerca de superar los 10.000 suscriptores. Aún no me lo creo. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo. Muchos conocimos a Kenan en su papel de matón rudo que hace justicia en la piel de Mahir Kara en la serie Karadashi. Otros conocieron a Kenan como el sexy y despiadado de Cell, mafioso y vengativo, pero sin perder su glamour. Aunque la mayoría no sabe, es que Kenan ha trascendido del mundo de la pantalla de TV para sumergirse en un personaje de consolas y videojuegos. Estamos hablando de Zula, un videojuego turco que es de éxito en Europa y en Estados Unidos, al igual que en su propio país. Al parecer, Cell fue la inspiración para la empresa Mad Bytes Games, quien desarrolló y distribuyó este videojuego que da mucho que hablar. La historia comienza en Turquía, un país que ha estado expuesto a las operaciones de servicios de inteligencia militar extranjero durante los últimos 50 años. Estos servicios lograron infiltrar el miedo en todas las áreas del Estado, y docenas de personas inocentes fueron asesinadas durante años. Los funcionarios estatales quieren detener este plan, por lo que invirtieron de una manera severa. Para darle fin a la situación, el teniente Demir Erez, personaje inspirado en Cell, fue asignado a infiltrarse en Gladio, una organización criminal. Durante su labor, reveló los envíos masivos de armas pertenecientes a uno de los servicios de inteligencia. No entregó las armas, sino que las destruyó, revelando así su identidad secreta, lo que hizo que se convirtiera en un blanco para las Fuerzas Armadas extranjeras. Este por un tiempo desapareció, pero no lo olvidaron y finalmente lo encontraron. Durante la ceremonia de casamiento de Demir, Gladio atacó y lo hirió. Por el contrario, tanto su futura esposa como toda su familia falleció en el atentado. Demir desapareció nuevamente sin dejar rastro y comenzó a entrenarse a sí mismo para cobrar venganza. Unió gente de todo el país para detener a Gladio. Zula nació de las cenizas de Demir, desde las sombras con el fuego de la venganza. ¿Les suena la historia? Realmente fue la excusa perfecta para que Cell cobrara vida una vez más, en todas las consolas de videojuegos del mundo. La construcción del juego comenzó en el año 2013 y fue publicado de forma gratuita en el 2015. El juego siempre está actualizado constantemente. Tiene docenas de mapas, recorre varias partes del mundo, no solo de Turquía. Nos permite viajar a lugares y ciudades reales. En este caso, los escenarios transcurren en Estambul, el norte de Irak y otros lugares de Oriente Medio. Se pueden ver las locaciones desde un estacionamiento, las calles de Estambul con sus mezquitas características, yendo más hacia Europa clásica, la ciudad de París con su emblemática Torre Eiffel, las calles de China con sus templos y la favela, suponiendo que hace referencia a Brasil. También los personajes pueden optar por equipos, cajas fuertes y máscaras. Constantemente se agregan cosas nuevas. Por supuesto, hay rastros turcos en muchos objetos. Hay 16 personajes diferentes con diferentes historias en el juego, que consisten en dos formaciones enemigas llamadas Zula, soldados patrióticos y oficiales de inteligencia, y Gladio, que son los mercenarios. Puedes armar tu propio clan, jugar en solitario, como profesional y hasta participar en torneos. En la descripción se señala entre los personajes disponibles para jugar personajes inspirados en héroes populares de la televisión y con una historia de fondo única. Pero claro está, aún no se mencionan quién. Nosotras sí lo sabemos.
Algunas similitudes de los personajes con célebres turcos que se mencionan en el canal de Eren Arikan son: Demir Erez es claramente Esel. Esref Daji es Ramiz Daji. Sensis Kaya es Memati. Recep Aslan es Abduley. Yunus Sanli es Mesut Komiser. Sahin Kilik es Besat C. Para lograr una sensación auténtica, todos los atuendos y equipos de los personajes se basan en especificaciones paramilitares exactas. Me he dedicado a hacer encuestas entre los gamers y he descubierto que algunos sienten curiosidad sobre Cell y otros ya conocían al personaje. En Zula hay una amplia gama de municiones. Se puede ver la bandera turca en la ametralladora, como es característico en la cultura el verdadero nacionalismo. Se pueden ver las huellas de su cultura en todo momento del juego. Hay más de 150 armas para elegir. ¿No será mucho? Las opciones también incluyen armas locales como la Mehmetçik Kirikale. Me disculpo por la mala pronunciación. Se pueden encontrar cosas graciosas como una alusión a la cadena de comida rápida de hamburguesas o el llavero de un pececito colgado sobre la llave de la ametralladora. El juego está en varios idiomas, se puede cambiar en todo momento. También hay un truco para cambiar la estética del arma. Zula tiene su versión original turca, que en verdad es la más recomendable, ya que la potencia del idioma y sus expresiones genera mucha tensión. También existe su versión en inglés y una versión europea. Tiene un diseño de interfaz muy fácil, todo es de fácil acceso. Como toda mafia, hay un mercado en donde se pueden comprar pistolas, bombas, etc. Podés obtener todo tipo de equipos. Para comprar se utiliza la Solei Money, que es la moneda del juego, y también se utiliza el oro. El juego puede descargarse de forma gratuita online. Hoy en día el sitio está en casi todos los idiomas. Como dato curioso, Zula es el primer videojuego de Turquía en su formato FPS, First Person Shooter, es decir, juego de disparos en primera persona. Los gráficos son muy realistas, por lo que te invita a vivir una aventura bastante real. Así es que ahora sabemos que nuestro intrépido Cell se mantiene latente y haciendo de las suyas en todo el mundo. Los saludo y nos estamos viendo en un próximo video. Ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Les recuerdo que próximamente estaré anunciando las condiciones para poder participar del sorteo. El ganador o ganadora recibirá en formato digital una ilustración de Karadashi de mi autoría, sorpresa y exclusiva. Aún no fue publicada en la tienda Karadashi Lovers. El ganador o ganadora también tendrá la posibilidad de elegir una ilustración a pedido de una foto particular en formato gigante o un actor favorito. Una vez anunciado el ganador, estaremos en contacto en forma privada para que pueda recibir su premio mediante correo electrónico, así es que estén alerta. Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón suscribir y en la campanita para recibir alertas con las próximas novedades. Y no te olvides de un me gusta en el video si te gustó. También te invito a comentar sobre el tema, contar anécdotas o información que quieras compartir. Todo es bienvenido. Si aún no recorriste mi canal,
te invito a ver mis otros videos, donde podrás debatir y curiosear algunas novedades en nuestros actores favoritos. Saludos y gracias por estar del otro lado.